¿Vale la pena jugar Infamous 2, en el que se dice el mejor mundo abierto de PlayStation 3 en este 2026? ¿Un juego de 2011 puede humillar a lanzamientos actuales? ¿O Infamous 2 ya está frito como un celular viejo? Pues quédate, porque esto no salió como esperaba. Ok, pero en este punto tendría que decirte quién desarrolló este juego, el lanzamiento y los autores de este juego, y lo peor de todo es que tengo que buscar el año en que fue lanzado. Por cierto, fue en el 2011. Pero ya hay varios que ya analizaron este juego. Gameplay por aquí, historia por allá, comparaciones por acullá. Pero hoy no vine a repetir lo mismo de siempre. Hoy tengo que hacer algo distinto. Pues en este video vamos a ver si es rentable jugar Infamous 2 en este 2026. Hola a todos, soy WolfOfWar y bienvenidos a este... ¡Wow! Mamacita. Empecemos. Escuché un poquito de la charla entre tú y la necia. En un mundo donde los superhéroes están totalmente saturados, pero hoy justamente regresamos a las raíces. Estamos en pleno 2026 y la PlayStation 3 todavía tiene mucho que ofrecer. La pregunta es, obviamente, ¿vale la pena volver a New Marais para desatar ese caos con Colt McGrath, o el tiempo ya fundió los focos de este juego? Antes de los universos compartidos, antes de los mapas inflados, antes de que todo fuera temporada 1, 2, 3, 4... Bueno, ustedes me entienden. Existían juegos que te soltaban en un mundo y te decían, hazlo pedazos o sálvalo. Infamous 2 no necesitaba de parches eternos, no te pedía comprar skins, no te vendía promesas. Era un juego completo, directo y sin vueltas, y eso en 2026 ya es raro. Muchos gamers olvidan que antes de los universos cinematográficos y los juegos como servicios llenos de microtransacciones, teníamos esta joya que nos hacía sentir verdaderamente poderosos desde el primer momento en que lo jugamos, en el que tenía una experiencia completa y sin rodeos. Claro que si te gusta el contenido que analiza el pasado con ojos del presente, tienes que suscribirte ahora mismo y activar esa campana, porque hoy vamos a ver si este clásico sigue siendo una descarga de acción descontrolada y un poco frustrante por sus niveles, o si ya se quedó sin batería. Sí, claro, realmente te ves como una damisela en apuros. Bueno, hablemos de New Marais, porque esto no es otra ciudad puesta ahí para rellenar horas, no. Esto es una versión inspirada en Nueva Orleans, que tiene personalidad, carácter y mala cuando hace falta. Aquí cada zona se siente distinta, no como esos mapas gigantes de 2026 que son enormes, sí, pero más vacíos. En New Marais cada calle y esquina tiene algo, además que cada movimiento cuenta, y si te equivocas el juego no te agarra de la mano, te jode. Tienes calles inundadas donde el agua no es decoración, puesto que aquí es tu enemiga directa. Te descuidas como 2 segundos y listo, electrocutado como cojudo. Luego pasas a barrios industriales llenos de cables por todos lados, y luego básicamente te dice, ¿ves eso? Súbete y vuela, crack. El diseño está pensado para moverte sin tocar el suelo, para que hagas parkour como un loco con poderes eléctricos. Y las azoteas no están ahí para verse bonitas, están para usarlas, para pelear, escapar o planear el siguiente caos. Y ojo con eso, porque aquí está la clave: el mapa no es gigante y gracias a eso funciona de maravilla. No necesitas un minimapa lleno de iconos basura ni misiones que parecen una selva. Aquí no caminas por caminar, aquí avanzas porque algo está pasando. La atmósfera es pesada, opresiva, casi incómoda, y eso hace que la amenaza de la bestia no se sienta como un cuento contado en cinemáticas, sino como algo que está ahí, respirándote en la nuca mientras juegas. La ciudad se va cayendo a pedazos y tú estás en medio del desastre. Y una pregunta rápida: ¿cuántos juegos actuales logran transmitir esto sin aburrirte a los 10 minutos? Exacto, muy pocos, jodidamente pocos. Me tomó muchos años, pero sí que vale la pena. Ahora sí, los gráficos. Seamos honestos desde el principio para que nadie llore después. No, esto no es 4K. No corre a 120 FPS. Y sí, los años se notan. No vamos a fingir que estamos en una PlayStation Pro mágica. Esto es PlayStation 3, una consola que hoy en día algunos tratan como si fuera una reliquia de museo. Pero aquí viene el golpe. La iluminación de los rayos sigue siendo una maldita locura. Cada descarga eléctrica tiene peso, impacto y presencia. No es solo luz bonita, es parte del juego. Los efectos eléctricos todavía se sienten potentes, y eso en un juego de 2011 tiene mérito, mucho mérito. La dirección artística aguanta el paso del tiempo como campeón de peso pesado, firme, elegante y sin pedir disculpas. Y las cinemáticas estilo cómic, uff.
Eso no envejeció, eso maduró bien. Le dan identidad, personalidad y ese toque único que hace que no parezca otro juego genérico de superhéroes. Mientras otros juegos se ven viejos y torpes, Infamous 2 se ve distinto y eso le juega totalmente a favor. Ahora, siendo justos, la resolución no es 5K ni 4K, ni cerca. Calma. Y sí, cuando la acción se pone caótica, el framerate a veces dice, estoy cansado, jefe. Pero, ¿sabes qué? Te da igual, porque el estilo visual es tan sólido que el cerebro hace clic y lo acepta. No estás contando píxeles, estás lanzando rayos como un maldito desgraciado. Jugarlo hoy en PlayStation 3 tiene ese algo especial, ese sabor de una época donde los desarrolladores no podían darse lujos. Aquí no había parches milagrosos ni excusas. La consola de la PlayStation 3 era limitado, el reto enorme y la resolución era simple, hacer magia, exprimir cada chip, recurso y cada maldito byte y al final del día funciona. Funciona tan bien que te hace preguntarte cómo demonios lo lograron y por qué tantos juegos actuales con más potencia no llegan ni a los talones. Mejor cuida esos pies. Hoy en día hay cosas peores que los cocodrilos en el agua. Aquí es donde Infamous 2 saca pecho y empieza a mirar por encima del hombro a muchísimos juegos actuales, y con razón. Mover a Cole es un maldito placer. No dependes de vehículos ni de monturas, no tienes que esperar animaciones eternas mientras el personaje decide si sí o si no. Aquí no hay excusas, tú eres la energía y punto. Deslizarte por los cables de alta tensión sigue sintiéndose bueno. Subes edificios sin esfuerzo, saltas de una azotea a otra como si nada y caes desde lo alto para seguir repartiendo golpes sin perder el ritmo. Todo fluye y responde bien. Todo está pensado para que no pares y eso en 2026 es casi un milagro. Moverse por la ciudad se siente diferente a la mayoría de juegos modernos. Aquí no necesitas subirte a un carro cada 5 segundos como en GTA. Aquí tu cuerpo es el vehículo. Tus poderes son el motor. La ciudad es tu parque de diversiones eléctrico y sí, suena exagerado, pero cuando lo juegas lo entenderás. Ahora hablemos del combate, porque aquí también repartes cachetadas. Lanzar granadas se siente pesado con un impacto real. El cuerpo a cuerpo con el amplificador duele, se siente tosco cuando tiene que serlo y satisfactorio cuando conectas bien. Nada de golpes de cartón, aquí los ataques tienen intención y los poderes, electricidad, hielo, fuego, no están ahí para verse bonitos, están ahí para cambiar cómo peleas y lo mejor de todo es la progresión. No hay ese árbol de habilidades eterno, confuso y aburrido donde terminas perdido sin saber qué demonios desbloqueaste. Aquí mejoras algo y lo notas al instante, más daño, más control, más caos. Simple, directo, funcional. En este juego cada mejora cambia tu forma de jugar y de enfrentar a los enemigos. No es relleno, no es humo, es progreso muy real. Y por eso Infamous 2 deja en ridículo a tantos lanzamientos recientes que con más presupuesto y potencia no logran ni la mitad de esta sensación. Así de claro, así de verdad. Haznos un favor a todos y pégales un buen susto a todos los artistas callejeros que encuentres. Oh, no sabía que odiabas. Ahora hablemos del alma del juego. Sí, del corazón que hace que Infamous 2 no sea solo lanzar rayos como cojudo. Aquí no estamos hablando de elegir un traje bonito o un diálogo que no cambia nada. No, ser un héroe o villano no es un maquillaje ni un filtro con capa. Es una elección que te persigue durante todo el juego y te cobra factura. Si decides ser héroe, el juego te premia con precisión, control y apoyo. La policía te cubre, la gente confía en ti, sientes que estás intentando arreglar un desastre que ya viene mal de fábrica. No eres perfecto, pero haces lo que puedes. Te conviertes en el tipo que apaga incendios, incluso cuando todo está yéndose a la mierda. Ahora, si eliges ser villano, pues aquí no hay medias tintas, te vuelves un monstruo eléctrico, destrucción sin control, la gente te tiene miedo, huyen de ti y la ciudad empieza a reaccionar como si fueras una maldita amenaza habitante. Oh, la verga, me querés en ella. No ayudas, impones, no salvas, arrasas y sí, se siente increíblemente bien, aunque suene feo decirlo. Y lo mejor es que esto sí cambia el juego, cambias misiones, habilidades, los poderes y cambias el final. No es cuento ni relleno. Son dos rutas bien marcadas, dos formas de jugar y dos historias que se sienten distintas de verdad. Terminas el juego una vez y automáticamente te pica el culo. La curiosidad para volver qué pasaría si lo haces todo al revés. En 2020
2026 esto suena normal, casi obligatorio. Pero cuando Infamous 2 salió, esto estaba bien pensado, no con prisa. Aquí las decisiones pesan, tus actos importan y eso le da al juego una segunda vida. 2 finales, 2 sets de poderes, 2 experiencias completas. Así que sí, jugarlo 2 veces no es capricho, es parte del trato y vale cada maldito minuto. Hace una semana ocurrió el incidente más catastrófico en la tierra estadounidense en el centro de Empire. La historia de Infamous 2 no intenta hacer cine de superhéroes moderno, no quiere competir con películas llenas de chistes forzados ni con trajes brillantes cada 5 minutos, ni busca gustarle a todo el mundo y justamente por eso funciona tan bien. Aquí la historia va al grano, sin poses raras ni discursos de mierda. Colt no es perfecto, no es carismático por obligación ni el típico héroe bonito de póster. Es un tipo cansado, golpeado por todo lo que ha pasado, con demasiado poder en las manos y decisiones que pesan, y eso se siente. No es un personaje de cartón, es alguien que carga con consecuencias. Los personajes secundarios cumplen su papel sin robar protagonismo ni estorbar. No están ahí para alargar horas porque sí, aportan lo justo, dicen lo necesario y siguen adelante. Y el conflicto principal avanza sin quedarse dando vueltas como loco. Siempre pasa algo, hay presión y siempre hay un motivo para seguir jugando. Nada de relleno innecesario. Ahora, seamos justos, porque ningún juego es 100% bueno. Infamous 2 tiene fallos. Algunas misiones secundarias se repiten más de lo que deberían. Hay picos de dificultad que te hacen decir, ¿pero qué mierda pasó aquí? Y sí, cuando todo explota al mismo tiempo, aparecen caídas de rendimiento que no se pueden esconder. Además, volver a jugar en PlayStation 3 en 2026 no es para todos. Hay tiempos de carga, la resolución es baja, los controles no tienen las comodidades modernas. Esto no es encender y jugar como lo actual, hay que tener paciencia. Pero, y este pero es importante, si andas aceptando eso, el juego responde, y responde bien. Yo comenzaría con el transformador que está cerca del canal. No debería ser difícil de arreglar. Entonces llega la gran pregunta, ¿vale totalmente la pena jugar Infamous 2 en pleno 2026? Yo digo no. Y yo digo sí. Porque es un recordatorio de cuando los juegos salían terminados, de cuando el diseño importaba más que la monetización y de cuando el poder se sentía como el verdadero poder. No necesitabas de parches temporales ni la necesidad de promesas vacías. Es lo que es y lo hace muy bien. Así que mis lobos, si tienes una PlayStation 3 guardada, este es el día perfecto para desempolvarla y recordar por qué amamos este juego. Afuera, cariño. Elimina a estos idiotas antes de que nos hundan el maldito barco. Ahora sí te toca a ti. Después de todo lo que hemos visto, analizado y desmenuzado sin piedad, quiero saberlo todo. ¿Crees que Cole McGrath sigue siendo el mejor protagonista que muchos de los superhéroes que tenemos hoy? ¿O prefieres lo actual, con más brillo, más humo y a veces menos alma? Porque seamos sinceros, hoy tenemos gráficos bonitos, cinemáticas eternas y personajes que hablan mucho pero hacen poco. Cole en cambio no te pide permiso. El tipo actúa, se equivoca, paga las consecuencias y sigue adelante como puede, y eso para muchos sigue teniendo más peso. Así que déjamelo en los comentarios, los buenos, los malos y los que me van a llevar a contraria, aunque esos también se disfrutan, carajo. Si este video te ha gustado, regálame un gran like y suscríbete para no perderte de más contenido en este canal. Pero si hay algo que no haya sido de tu agrado, házmelo saber en la caja de comentarios. Sígueme en mis redes sociales para estar más al tanto de este canal. Ahora claro, que si quieres saber de los mejores sistemas de combate, te dejo este video. Los espero aquí. Y conmigo es hasta otro día. Chao.